días, estimada comunidad educativa. Agradecemos mucho la presencia en estas actividades académicas. El día de hoy, el doctorado en Política y Evaluación Educativa de la Universidad Pedagógica Veracruzana se enorgullece en dar inicio a este tercer coloquio de presentación de documentos y de investigación que está generando la tercera generación de este doctorado. El día de hoy agradecemos muchísimo en la presencia de académicos a nivel nacional. La doctora Silvia Fuentes Amaya nos acompaña, el doctor Eric Hernández Ferrer será el moderador y muchísimas gracias por el apoyo institucional al licenciado Mario Salomón Martínez Recendis, que es nuestro rector. El día de hoy, por cuestiones académicas, no se encuentra presente en esta charla. Sin embargo, le remite un gran saludo, estimada doctora Silvia Fuentes Amaya. También el maestro Artemio Ríos Rivera, que es nuestro director académico, y el maestro Fidel Rodríguez Viveros. Les agradezco mucho el apoyo institucional para que se realicen estas actividades. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, en esta primera parte del coloquio, iniciamos con una conferencia a distancia por parte de la doctora Silvia Fuentes Amaya, y el doctor Eric Hernández Ferrer será el moderador de esta charla. Muchísimas gracias por la atención. Doctor Eric, los micrófonos son de usted. Buenos días a todos. En esta ocasión me toca ser el moderador de la conferencia de la doctora Silvia Fuentes Amaya y voy a iniciar leyendo un extracto de su sinopsis curricular. La doctora Silvia Fuentes es doctora y maestra en ciencias en la especialidad en investigaciones educativas por el IES Investad. Es licenciada en Sociología con mención honorífica por la UNAM, profesora investigadora de tiempo completo en la UPN Ajusco, profesora de asignatura en la FES Aragón UNAM. Sus líneas de investigación son Identidades y Políticas Educativas, un enfoque político y psicosocial, la construcción del objeto de estudio en la investigación socioeducativa y el discurso ambiental e institución educativa. Es responsable del Seminario Interinstitucional Política Educativa, Discurso Actualizado en Identidades Profesionales y Actores, con sede en la UPN Ajusco. Tiene diversas publicaciones desde el 2008 con sujetos de la educación, identidad, ideología y medio ambiente, hasta, digamos, 2023 es constante sus publicaciones. Y bueno, es profesora con perfil deseable del PRODEP 2022-2025, adscrita al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y ha realizado estancias de investigación en distintas universidades como la Complutense de Madrid en España, en Nueva York, en Búfalo, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la cual agradecemos siempre que acceda a participar con nosotros, en la Universidad de Córdoba, y también ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, en la UNAM, UPN, en la UAM, en la Universidad de Colombia, en la Universidad Católica de Chile y en París, Francia. Doctora, como siempre es un placer escucharla. Espero que los aprendientes en esta ocasión puedan anudar algunos de los conceptos que estuvimos viendo en las varias experiencias educativas. Y sin más, pues le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Bueno, es un gusto volver a estar en vínculo académico con este espacio institucional. Gracias por la amable invitación del doctor Oscar Valencia, coordinador del doctorado en Política y Evaluación Educativa. Por supuesto, gracias por las gestiones del doctor Eric Hernández. Y reitero, siempre es un gusto estar en contacto con este espacio universitario. Lo que yo les voy a presentar es prácticamente, digamos, elementos sintéticos de mi programa de investigación de larga data que, como ustedes habrán tenido oportunidad de revisar al menos parcialmente, tiene que ver con el juego entre las políticas educativas
y su actualización o puesta en acto en el espacio del proceso identificatorio de los sujetos actores educativos. En ese sentido, es que el programa articula distintos momentos de elaboración. En ese terreno, como les decía, ¿cuál es el campo problemático? Para iniciar, habrá que decir que las políticas educativas las concibo como discursos, esto desde la mirada del análisis político de discurso. En ese sentido, pues no son prácticas neutrales, ¿verdad? Sino son producto de un juego hegemónico que conlleva procesos de inclusión-exclusión del deber ser de docentes, alumnos y autoridades. Me he detenido en ese plano porque considero que dichos modelos de identificación prescriptivos pues van a ser resignificados por sus sujetos actores en el contexto de la institución educativa. También marco como un elemento distinguible que concibo la institución educativa como institución de existencia desde Caes y Enríquez. En ese sentido, el foco de investigación se sitúa en el intervalo entre la dimensión prescriptiva de las políticas y su trascendencia en el proceso identificatorio. Como decía hace un momento, ¿qué pasa en ese espacio intermedio para que aterricen las políticas, los mandatos institucionales de cierta manera? Entonces, este esquema general un poco ilustra la mirada, la intención, por un lado, las políticas educativas como elemento, digamos, como andamiaje intermedio, los discursos en la institución educativa como referentes teóricos fundamentales y en juego con los modelos de identificación prescriptivos, es decir, las políticas educativas pautan un determinado ser educativo y del producto de la resignificación en el juego de las trayectorias profesionales, personales, del contexto institucional específico, los sujetos educativos generan orientaciones identitarias particulares, que más adelante voy a precisar que entiendo por ella. ¿Cuáles son las coordenadas generales de construcción del objeto de estudio? Un elemento fundamental es desde qué horizonte de inteligibilidad estamos pensando. Bueno, es uno hacia el antiesencialismo. Parto de una lógica discursiva que abreva en el análisis político de discurso. En el plano teórico-metodológico propongo dos ejes analíticos, uno político y otro psicosocial. Y la noción articuladora que estoy proponiendo es la de funcionamiento ideológico, que he trabajado a partir de la teoría de la ideología de Slavoj Žižek. Entonces se trata de un programa de investigación básico que supone un enfoque político, discursivo e institucional que ha transitado por distintas investigaciones y en cada producción yo desarrollo una apropiación particular, desde una investigación inicial sobre los sociólogos del ENEP Aragón. Entonces ENEP ahora se llama Facultad de Estudios Superiores, como todas las facultades descentralizadas de la UNAM, un segundo momento de los educadores ambientales de la UPN Mexicali, un tercero, digamos, los docentes de educación básica en el marco de un periodo de reforma. Aquí dice 2013-2016, pero toma en cuenta desde el 2008 y una última investigación de los estudiantes de Sociología de la Educación de la UPN Ajusco en el contexto de la COVID-19. ¿Cuál es la hipótesis o línea heurística? Que los sujetos y actores educativos sean docentes, directores, supervisores, académicos, investigadores, etcétera, enfrentan la demanda institucional resignificando esta a través de distintos niveles de funcionamiento ideológico, discursivo e institucional, el cual puede reconstruirse a través del juego entre los modelos de identificación prescritos y las orientaciones identitarias emergentes. De alguna manera estoy sintetizando esto que vengo de plantear, el juego entre la dimensión prescriptiva y la resignificación que los docentes producen. Bueno, los docentes o cualquier sujeto educativo.
¿Cuál es la pregunta general de investigación de este programa? ¿Qué mediaciones discursivas e institucionales sostienen un determinado funcionamiento ideológico de la política educativa como anclaje y erosión de las identidades educativas? Digamos, me interesa ver, después de un proceso sobre todo de reforma educativa, qué es lo que queda articulado muchas veces con lo que está sedimentado, con lo que está instituido, y qué elementos de las identidades educativas se reconfiguran a partir del complejo proceso de resignificación de los mandatos institucionales. El plano teórico-metodológico, como había yo planteado, supone dos ejes analíticos, uno político y otro psicosocial. El político abreva en el análisis político de discurso, Buenfil, Laclau, Arditi, y el psicosocial en el análisis institucional, Remedi, Caes, Fernández. Y a partir de ello articulo la noción de funcionamiento ideológico recuperando la mirada de Slavoj Žižek. ¿Qué entiendo por funcionamiento ideológico? Los procesos de sutura simbólica e imaginaria elaborados en el proceso identificatorio que tanto en el plano colectivo como en el individual posibilitan al sujeto actor educativo evadir el vacío e incompletud constitutivos del ser. Aquí habría que decir la concepción de subjetividad que manejo supone una tensión entre una dimensión consciente e inconsciente, una dimensión volitiva y también deseante. En ese sentido, no estamos hablando del sujeto totalmente racional y consciente. Estamos hablando de una desmitificación de ese sujeto que incorpora la dimensión de negatividad representada por ese plano no explícito ni manifiesto que tiene que ver con la dimensión inconsciente de la subjetividad. Y en ese sentido hablamos de un sujeto también en falta, no completo, y que para poder transitar en su vida construimos elaboraciones simbólico-imaginarias que operan a manera de pantallas que nos permiten evadir ese vacío incompleto. Bueno, me voy a detener un poquito más en ello más adelante. Entonces, esquematizando, podemos decir, porque me interesan sobre todo los periodos de reforma educativa, porque es cuando hay quiebres de las identidades, cuando se suman o se restan elementos. Entonces, el juego entre reforma educativa y reconfiguración de identidades, como he dicho, a partir de dos ejes analíticos, uno político, otro psicosocial, donde categorías rectoras son las de discurso, hegemonía y articulación por el lado político discursivo y por el lado psicosocial, institución, sostén identificatorio, desidentificatorio, porque pienso que en el marco de las reformas educativas no solo se producen procesos de identificación, de llegar a ser de cierta manera según los mandatos institucionales, sino también de desidentificación. A veces sucede en mayor o menor medida. Y articulando el asunto, la categoría, el enfoque de funcionamiento ideológico. Entonces, ¿cómo concibo los modelos de identificación y las orientaciones identitarias? La identidad, los modelos de identificación profesional docente, así como las orientaciones identitarias, las concibo como elaboraciones simbólico-imaginarias, real fantasmáticas, que operan como pantallas, que posibilitan la producción de efectos de sutura o totalización de sentido al bordear o evadir la incompletud o la falta subjetiva. Dichas elaboraciones se sostienen en sistemas de significación, discursos, organizados desde determinados significantes, puntos nodales, que naturalizan sentidos contextuales de lo que significa la idea de ser un profesional en el terreno docente. Como he dicho, pues la noción de subjetividad que yo trabajo supone que somos seres constructores de símbolos e imágenes. Es una condición, digamos, ineludible que tenemos, pero además no somos sujetos completos, tenemos falta,
tenemos un hueco que tiene que ver con nuestra historia personal, profesional, es decir, con nuestra historia en su conjunto, y para lidiar con la realidad, como diría Zizek, elaboramos estas producciones simbólico-imaginarias que nos permiten bordear ese elemento representado por lo real fantasmático. Entonces, en síntesis, lo que yo trabajo son los juegos de identificaciones entre el mandato institucional y su resignificación. Me interesa sobre todo las tensiones. Como todos sabemos, cuando viene una reforma educativa, bueno, ahora tenemos nuevos mandatos institucionales y eso tensiona a los sujetos entre el deber ser institucional previamente construido y el nuevo, ¿no? Y esos puntos son puntos clave para pensar la posible reconfiguración o resistencia identificatoria. Por lo tanto, del modelo prescrito a las orientaciones identitarias, que pasa, por un lado hay suturas simbólico-imaginarias o por otro lado también hay fracturas, el elemento de la negatividad, es decir, de pronto se nos presenta la falta, se actualiza porque el modelo de identificación prescriptivo nos tensiona al demandarnos otras cosas que no estamos acostumbrados a desarrollar y probablemente eso cree una falta en el terreno profesional subjetivo. Algunas investigaciones desde el enfoque propuesto, un poco para ejemplificar cómo se ha desarrollado esto. Bueno, por un lado está el que ustedes tuvieron oportunidad de revisar, el publicado en la revista Letella, donde trabajé un periodo de reforma de 2008 a 2016. Y por otro lado está una investigación más reciente que tiene que ver con otros sujetos educativos, en este caso estudiantes de nivel superior de la FES Aragón y de la UPN Ajusco, cómo impactó en ellos la COVID-19 en el terreno identitario, mediado por lo que la institución educativa pedía, un deber ser también estudiantil que tensionó en mucho a los estudiantes. Entonces, los docentes, en el primer caso de la primera investigación, frente al periodo de reforma de 2008 a 2016, con una serie de políticas educativas, ¿no? Desde la ACE, la Ley General del Servicio Profesional Docente, el programa de mediano plazo, etcétera. ¿Y cuál fue el modelo de identificación profesional docente prescriptivo? Docente idóneo, como todos nos enteramos en su momento. Y la demanda para ser docente era una demanda bastante exigente que suponía ni más ni menos que 18, digamos, en ese periodo, atributos desde actualizado, capaz de trabajar en equipo, colaborativo, coordinador, creativo, democrático, dinámico, estratega, facilitador y una serie más que, bueno, establecían una exigencia y han establecido históricamente una exigencia a los docentes de educación básica que, bueno, siempre genera tensiones, pero además con este nivel del mandato institucional, pues genera aún mayor problemática. Aquí yo me inventé este tipo de esquemas para plantear la orientación identitaria, como decía yo antes en la conceptualización, pues un discurso, y como discurso ese óvalo no está cerrado, está punteado, porque la noción de discurso pues es un sistema significante de carácter abierto, temporal y contingente que puede ser reconfigurado. Pero esta orientación identitaria yo la trabajé a partir de lo que resignificaron los docentes de educación básica que fueron encuestados en el estudio base para el artículo que refería hace rato, y entonces están organizados los atributos al centro, aquellos que recibieron mayor frecuencia. Entonces los docentes consideraron que
para ser un docente ideal, habría que ser profesional, responsable y con vocación. Fue interesante el atributo de convocación porque ese no apareció en las políticas educativas en la parte prescriptiva, pero fue recuperado por muchos docentes porque es un atributo sedimentado en la historia del ser docente en nuestro país. Y en el orden de las manecillas del reloj, empezamos por planificador, actualizado, dinámico, colaborativo, capaz de trabajar en equipo, respetuoso, así hasta terminar con tutor, que por cierto era una categoría que salió como parte de la reforma educativa de 2013-2016. Entonces fue interesante ver cómo fue el que recibió un menor número de menciones. En ese sentido, podríamos decir que cuando menos de los docentes encuestados no tuvo tanta capacidad de interpelación para ser docente. Y aparecen por ahí 3 atributos al margen: 4, culto, constante, sano, inteligente. Algún profesor por ahí lo mencionó y quise señalarlo como elementos que salen de la normativa de la política educativa. Las conclusiones: la mirada propuesta supone concebir el posible cambio identificatorio de docentes de educación básica en el escenario de las reformas educativas contemporáneas a partir del juego entre referentes de identificación sedimentados y otros en emergencia, desde una óptica de lectura que, sobre la base de una lógica discursiva, concibe la incompletud y la falta, es decir, la negatividad, como movilizadora de efectos ideológicos de clausura o totalización y como un camino posible de afrontamiento de la realidad social, educativa y personal. Pasamos a la segunda investigación. En este caso, el ámbito de interrogación tuvo que ver como, por una parte, la política institucional de UPN y UNAM, concretamente de UPN Ajusco y de FES Aragón UNAM, y su trascendencia en los estudiantes universitarios y sus identidades en tiempos de la COVID-19. La política institucional pautaba ¿qué debe ser y hacer el estudiante universitario? Recuerden que las exigencias eran de pronto volverse autodidacta, de pronto volverse tolerante al encierro, de pronto manejar los dispositivos y las plataformas. Digamos, efectivamente no era un asunto, como pudiéramos decir, una exigencia que pasara por una parte punitiva, pero sí por una parte necesaria, ¿no? Para poder seguir siendo estudiante. Y esto lo exploré en caso de estudiantes de primer ingreso que ingresaron a las instituciones cuando la COVID-19 se dio una convocatoria e ingresaron ellos en el 2020. ¿Cuál es la pregunta central de investigación? ¿Cuáles han sido los procesos de resignificación del ser estudiante universitario elaborados por alumnos de la UPN Jusco y de la FES Aragón UNAM que iniciaron sus estudios universitarios en tiempos de la COVID-19, segundo semestre de 2020? Tiene que ver con lo que acabo justo de señalar. La hipótesis o línea heurística. El ser estudiante universitario involucra un juego identificatorio a partir de diversos referentes instituidos que tocan tanto la red simbólica de la institución universitaria como la adscripción a determinada cultura estudiantil particular. Asimismo, tales referentes se imbrican con la historia personal y familiar junto con la trayectoria escolar. Y claro, los estudiantes eran convocados, pero bueno, todos tienen historia, todos pertenecían o pertenecen a ciertas familias, ciertos grupos sociales, con determinadas condiciones socioeconómicas, con determinado acceso a la tecnología. Esto ha sido ampliamente estudiado, pero a mí lo que me interesó rastrear en el marco de este juego de referentes fue
cómo la afrontaron y qué producciones simbólico-imaginarias entonces desarrollaron. El abordaje fue de carácter cualitativo, por supuesto, y la estrategia metodológico-instrumental supuso la revisión de documentos oficiales relativos a la pandemia de COVID-19, 2019-2021, selección de comunicados emitidos por la UPN y por la UNAM, junto con acuerdos o disposiciones oficiales de la SEP y la Secretaría de Salud publicados en el Diario Oficial de la Federación. Otro insumo importante fue el análisis de literatura especializada relativa a los impactos educativos y subjetivos en estudiantes universitarios a nivel local e internacional. Quizá ustedes se hayan dado cuenta, hubo una gran producción de literatura especializada y generación de datos, un cuestionario semiestructurado, desarrollo de grupo focal, elaboración de narrativa autobiográfica. Algunos de los significados de ser estudiante de la UPN que plantearon los chicos, por ejemplo, me trajo algo más a mi vida. Curiosamente fue muy interesante cómo construyeron este momento de crisis los estudiantes de la UPN Ajusco. Lo construyeron básicamente con una mirada hacia la institución universitaria favorable, a diferencia de los de FES Aragón. UNAM lo concibieron como una oportunidad, como un lugar de cobijo, aunque fuera virtual, muy interesante. Y esta persona dice, me trajo algo más a mi vida. Me gustaría comentar que pertenecer a esta institución para mí ha sido un gran logro porque pues realmente no solo te quedas en ser sociólogo, sino también es como un plus más pertenecer a la institución. Otro estudiante señalaba, para mí es un logro, para mí ser estudiante, pertenecer a la UPN, para mí es un logro estudiarlo, valoro mucho estar aquí y me gusta, me gusta. También orgullo y responsabilidad de compartir, pues comparto mucho los comentarios con mis compañeros, yo creo que sí es un orgullo puedes también hacerle entender a otra persona que no esté estudiando, que compartas tú lo que estás aprendiendo con tus familiares, compañeros de trabajo, y para mí también es una responsabilidad y es un orgullo estar en esta universidad. Finalmente, ser consciente también asociado a este, digamos, histórico mandato que tenemos los sociólogos y que tiene que ver con la transformación social, ahora resignificado de múltiples maneras, pero sale aquí también. Creo que para mí ser estudiante en general universitario es muy padre, creo que sería un sinónimo de conciencia. Quien está ya a un nivel universitario ya no es cualquier persona, ya le carbura un poco mejor el cerebro. Para mí ser estudiante y en particular de la UPN, para mí es ser consciente de cómo estamos en nuestro país y con eso, miren, ya es ganancia. Y con esto termino. Por un lado, en esta primera fase especulativa, pues tiene que ver con distintos planos. La pertenencia socioeconómica y cultural a grupos sociales de trabajadores con niveles de escolaridad entre el nivel básico y medio superior involucra desventajas estructurales para el acceso a la educación universitaria. En ese contexto, la institución universitaria es altamente valorada, condición que en tiempos de pandemia se enfatizó, debí de poner porque no en todas las instituciones pasó así. La universidad, en tanto institución educativa, es concebida como un lugar de cobijo o resguardo, así como un espacio estéticamente bello. Eso tiene que ver con los anclajes simbólico-imaginarios y afectivos de los sujetos. Parece haber indicios de funcionamiento ideológico, discursivo e institucional en la resignificación que de la institución educativa han elaborado los estudiantes considerados en el contexto de la COVID-19. Bueno, creo que aquí termina la presentación. Muchas gracias. Esperaría yo algunas preguntas o dudas o comentarios. Doctora, muchas gracias por su trabajo, por presentar su trabajo. Como le dije al inicio de su conferencia, muchos de los textos que usted ha venido elaborando los hemos revisado. Y bueno, ahorita damos voz a los aprendientes del doctorado para que puedan expresar algunas de sus consideraciones.
Cuando el profesional llega a una cierta etapa de vida profesional, considero que se aleja más. Sí, sí muestra incluso un poco de apatía y de desdén hacia el trabajo, ¿no? Porque llega en una etapa donde no se puede jubilar, pero tiene que seguir laborando por cuestiones políticas. Entonces, esa construcción de la identidad también cambia, pero así como hay una construcción en positivo, esa construcción en negativo, ¿hacia dónde se orienta o qué pasa con ese deber ser? ¿Qué reconfiguración tendría que esperarse por parte del profesionista y por parte incluso hasta de las políticas públicas? Gracias, Liliana. Buenos días, doctora. Mi nombre es Carlos Adauto. En esta tema de la reconfiguración identitaria, comenta usted sobre el tema del COVID. Antes de llegar al COVID, los docentes traían una identidad y a raíz de que entra el COVID y estas políticas educativas que traían, ¿qué pasa con esa identidad? ¿También se ve afectada en este proceso de que nos adentramos al tema del COVID? ¿Y cómo fue que los docentes se lo apropiaron para poder reconfigurar nuevamente adaptarse a ese contexto? Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, abordo primero la pregunta de Liliana, aunque están bastante relacionadas. Una cuestión importante que tendría yo que precisar es que, digamos que la idea de rastrear los modelos de identificación profesional docente prescriptivos es justo para tener ese punto de referencia normativo, pero mi intención no es explorar, digamos, cómo facilitar o cómo favorecer que los sujetos se plieguen a ese deber normativo. Lo que me interesa situar es qué pasa, digamos, cuando reciben ese mandato institucional en el juego de una serie de condiciones. Como ya adelantabas, Liliana, hay cierto malestar institucional por parte de ciertos grupos de docentes, porque tiene que ver con su historia, con su trayectoria, con su inserción en la institución. Eso lo trabajo desde el análisis institucional. Finalmente, el establecimiento se convierte en una institución de vida, donde, como dice Enríquez, pues el sujeto vive, goza, sufre, porque tiene una estancia y que si bien saliendo se desconecta, pero hay un tiempo de vida en el que existimos que tiene que ver con nuestro compromiso laboral. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay un deber ser normativo que viene de las políticas y que es el papel de las políticas, al menos parcialmente? Bueno, pues el sujeto lo que me interesa ahí ver justo es cómo lo recibe y lo procesa, lo resignifica. Y para ello, bueno, considero que se producen determinados juegos o sistemas de significación, es decir, discursos desde los cuales los sujetos empiezan a relacionarse con esas pautas que plantea la política educativa. Puede que se reconfigure o puede que no. En los procesos de reforma educativa muchas veces se dan procesos de resistencia muy fuerte. Eso tiene que ver en gran parte y es podríamos decir, una problemática a nivel de las políticas educativas en México, que los docentes, particularmente estoy pensando en los docentes de educación básica, que son quienes han sufrido mayor número de reformas, no son escuchados previamente, no se generan salvo en el marco de la última reforma, pero a saber hasta qué punto se produjo, donde hubo una serie de foros, pero usualmente no se escucha la voz de los docentes, no se recoge cabalmente para plantear reformas educativas. Ese es un punto. Entonces, muchos docentes generan
procesos de resistencia, se niegan a adoptar, pero muchas veces no porque no quieran, sino porque no tienen la formación, la actualización para hacerlo. Estos procesos de actualización fast track, que bueno, son de fines de semana, unos días, no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el docente? El docente usualmente va a sostenerse en sus saberes y prácticas más sedimentados, más fuertes, y desde ahí va a incorporar el nuevo lenguaje de la reforma educativa y en el mejor de los casos, sí va a dedicar, si tiene la posibilidad, tiempo de estudio para incorporar la nueva propuesta, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y habrá que ver, según las trayectorias, los procesos, la comunidad educativa a la cual pertenece. Si, por ejemplo, hay un grupo docente fuerte que se comunica, que estudia, que trabaja, que tiene como un vínculo importante, a lo mejor liderado por otro docente o por el director, no se sabe, pero en todo caso el director a lo mejor, como dicen, bueno, si no ayudas, no estorbas, entonces es propositivo. Probablemente ahí haya una interpelación exitosa por parte de esa política en su momento y haya incorporación de algunos elementos y probablemente si esto se engarza con un momento de la trayectoria del docente, incluso de su vida personal, por ejemplo, que esté estudiando un posgrado, a lo mejor hay un relativo quiebre identitario y dice, incorporo estos nuevos elementos, ahora me reconozco así y se genera un cambio. Pero en ese orden de ideas quiero decir que la reconfiguración identitaria tiene que ver con muchos procesos que coincidan, que haya un elemento detonador como para que haya una modificación. Ahora, decías, Liliana, y entonces las políticas, ¿cómo tendría que pensarse? Bueno, yo creo que se tendría que democratizar relativamente, tomar en cuenta no solo a los diseñadores de políticas, no solo a los investigadores, sino a los destinatarios de las políticas, ¿no? Este fue un elemento que circuló ahora en la nueva escuela mexicana, algunos elementos, pero que cabalmente, como tenemos una tradición vertical muy importante a partir de dos sujetos protagónicos, dos actores, que son la SEP y el CENTE, y por ahí también la CENTE, bueno, esa verticalidad pues también permeó esta nueva reforma, aunque hubo algunos avances. Pero entonces los diseñadores de políticas tendrían que proponer formas de recoger las voces, inquietudes, momentos de los docentes, que ya sabemos bastante de las problemáticas que enfrentan, pero entonces tratar de generar desde las políticas algunas formas, algunas estrategias. Yo creo que un plano que sigue siendo muy ausente, muy débil, es el de la formación y ya en su momento de reforma, la actualización, la profesionalización. Todavía ahí tenemos una deuda muy importante para dar el espacio a una profesionalización sistemática constante. Bueno, no sé si más o menos, Liliana, atendí tus inquietudes. Puedes seguir la interrogación, ¿eh? Bueno, te dejo un poco pensar el asunto y vamos con las preocupaciones de Carlos. Carlos, en el estudio que yo desarrollé no trabajé los docentes, trabajé los estudiantes, estudiantes de la UPN Ajusco y de la FES Aragón UNAM. Sin embargo, puedo especular a partir de lo que, digamos, de algunas lecturas y de lo que recogí de colegas y demás, que por supuesto la COVID representó un elemento disruptivo, desestructurante de la vida social en su conjunto.
no solo de nuestro trabajo al interior de nuestras instituciones. eh, Representó un momento de quiebre importante para todos los sujetos actores a nivel social. Ahora, en el terreno de las instituciones educativas, por supuesto que ha tenido una huella muy importante porque de pronto los profesores nos vimos compelidos también a manejar las plataformas que muchas veces no éramos hábiles en ello. También la cuestión generacional también incidió, aunque ahí yo desmitifiqué un asunto con mis estudiantes. Yo digamos, por la diferencia de edad, suponía que ellos eran hábiles en el manejo, era un supuesto que yo tenía. Cuando yo hago el estudio exploratorio de esa condición, no. De hecho, la mayoría desconocía y le costaba trabajo, digamos, relacionarse con las plataformas, aprender a usar los programas, etcétera. Entonces ahí hubo un quiebre que sin duda dejó una huella y ahí podemos apostar por la literatura que revisé, que sí hubo un impacto en la identidad docente, por supuesto, y en la identidad de los estudiantes también. Por supuesto, porque ahora, digamos, incorporamos por lo menos esa parte de los dispositivos y de las plataformas. Ahora somos capaces de desarrollar este tipo, por ejemplo, de eventos de manera más cómoda. Somos capaces de también desarrollar clases híbridas. Por supuesto que hubo quiebres personales, emocionales, porque mucha gente incluso perdió a personas queridas, a sus familiares. Eso tejido con el encierro que muchas veces pegó sobre todo en los jóvenes por esta, digamos, necesidad de salir, de convivir, pero no solo en los jóvenes, en distintas generaciones pegó de manera diferencial, pero tuvo un impacto. Y ahí sí podemos decir que hubo una reconfiguración identitaria, sí, en algunos docentes en mayor medida, en otros docentes no. Por ejemplo, Liliana hablaba a lo mejor de docentes, podemos pensar ya con mucha antigüedad, ya grandes, que es difícil a veces aprender los dispositivos si no se han mantenido actualizados y se generan resistencias. Procesos defensivos, llamaría Caes y Ansieux, procesos defensivos frente a la demanda institucional que los tensiona y se recluyen en la negación, por ejemplo, en la resistencia, en el enojo y con impacto, incluso impacto en su estado de salud. ¿Cómo pude yo rastrear en el caso del periodo de la llamada reforma punitiva, la del 2013, cuando el periodo de Peña Nieto, pues hubo procesos patológicos, los docentes frente a la amenaza del examen y temiendo, porque eso fue así difundido, que perdieran el trabajo, aunque también rastreando los impactos, no hubo ningún profesor prácticamente que perdiera el trabajo, pero el miedo sí se generó. Entonces, muchos profesores se enfermaron inclusive. Entonces, a mí me interesa rastrear tanto esa parte psicosocial, emocional, afectiva, como la parte ya explícita manifiesta en lo profesional y en el juego político. No sé si más o menos, Carlos, di salida a tu inquietud. Doctora, buenos días. Sí, cierto. Buenos días, Felicitarla por su... adelante. Y bueno, ahí me surge una inquietud en su experiencia al hacer estos estudios. ¿Cuál es la categoría que para usted es más constante que en los procesos de estudio de identificación, en este reconocimiento, usted encuentra? Y en este caso, ahora que trajo el tema de la democratización de la educación,
vinculando a las propuestas de varios centros educativos, es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo pensaba que en la institución en la que yo trabajo, que es la Universidad Veracruzana Intercultural, pues era un centro innovador, ¿no? Y he estado encontrando que a través de la línea de tiempo, todos los centros educativos son innovadores en su tiempo también. Y en ese proceso de reconfigurar, de ser innovadores, pues lo que se matiza son las necesidades sociales. Y también encuentro que una constante es, y como usted lo señalaba, pues los significados que les damos a partir de lo que nosotros conocemos. Por eso pregunto, ¿cuál es la categoría que para usted es más relevante y que ahora que lo maneja desde el ámbito de lo simbólico y de lo que aquello resignificamos, sería como la recomendación a no perderla de vista para el caso de nosotros que estamos pues en formación y que pues en algún momento estaremos haciendo documentos de este tipo o esperamos estar ahí y que trasciendan, ¿no? Porque desafortunadamente las publicaciones pasan 20 años y en algunos de los casos siguen siendo funcionales, pero en otros algo nuevo llega, ¿no? Y entonces se vuelve a resignificar. Si nos pudiera comentar, gracias. Soy Recuérdame tu nombre. María Isabel Miranda y estudiante del tercer periodo. María Isabel. Ok, gracias María Isabel. Bueno, en realidad no te podría yo decir una categoría, digamos, protagónica. Al contrario de lo que, justo lo que estoy planteando, es que tenemos que tener un tejido, digamos, teórico, conceptual, para poder abordar, digamos, lo que sí podría yo decir respecto a la construcción del objeto de la investigación educativa, tendría que ver con tener suficientes categorías para problematizar lo que yo quiero problematizar. En este caso que te interesan los procesos de democratización, si bien entendí, bueno, una categoría fundamental es esa de democracia, por supuesto, que se entiende, y también habría que ver si tienes ya unos sujetos específicos que estás pensando para asumir ese proceso democrático. Y no sé si estés considerando el juego entre política educativa y democracia o de una reforma educativa en específico, pero lo cierto es que tienes que construir un entramado teórico conceptual, ver desde dónde vas a concebir el sistema educativo, la noción de democracia y por supuesto qué categorías intermedias puedes bajar para desagregar democracia, como que participación, búsqueda de bien común, va a estar asociado a qué, ¿no? Porque, bueno, es una categoría todavía muy grande, la misma noción de democratización. Si vas a meter algunos adjetivos, como por ejemplo el que maneja O'Donnell de calidad de la democracia, una vieja categoría construida por ahí de los años 80 para caracterizar a los estados latinoamericanos. Entonces, habría que ver, no podría yo decir una categoría protagónica, yo a lo mejor más bien alguna vez me comentaba Josefina Granja, que en paz descanse, o igualmente Eduardo Remedi, mis lectores en esa época, que más bien el constructo que yo he desarrollado pues es de alto nivel de complejidad y entonces tiene aristas. Lo que yo podría recomendar es sí que haya una construcción sistemática y que si quieren arribar a un objeto de estudio complejo, pues tienen que alumbrar un par de dimensiones de análisis, ¿no? Lo que es, pues, es un desafío, pero bueno, creo que es posible hacerlo.
Y bueno, yo hace rato ponía como las categorías protagónicas, pero de mi aparato teórico, que por un lado es la de discurso y hegemonía y articulación, y por otro lado la de institución, anclaje identificatorio y anclaje desidentificatorio, ¿no? Como grandes categorías rectoras que operan como elemento sustantivo. Por supuesto, representan, aluden a cuerpos teóricos con un montón de categorías. Entonces, lo que yo trabajo más bien son lógicas que se desagregan en distintas categorías. Entonces, repito, no podríamos hablar de una sola categoría, ¿no? Sino en mi abordaje de un conjunto de categorías y en tu caso tendrías que definir cuáles son las categorías generales y cuáles son categorías particulares en las que puedes desagregar tus categorías generales y que se acerquen más a tu ámbito empírico. Bueno, no sé si vas a tener ámbito empírico, si vas a hacer trabajo de campo, por ejemplo, porque ahí entonces entran las categorías empíricas, las que están más cerca del ámbito empírico de exploración. Sí, claro que sí, muchas gracias. Buenos días, doctora. Buenos Soy Manuel días. Sosa. ¿Eres Manuel Sosa. Manuel? Sí, Tengo una pregunta. sí. La construcción de conocimientos y los conocimientos construidos están mediados por una perspectiva epistemológica, que puede ser el positivismo, puede ser el paradigma de la complejidad, eh, así también como por distintos factores de esa realidad en la que se mueve el docente, que puede ser la política educativa, la formación docente, la práctica docente, el contexto sociocultural, por citar algunos. En ese sentido, ¿cuál sería su eh, opinión sobre la relación entre la construcción de los conocimientos de los docentes y la reconfiguración identitaria? Mm. Bueno, em, relación entre, me perdí porque me quedé pensando en lo que decías del plano epistemológico y pensé que por ahí le ibas a entrar, pero entonces cerraste con ¿cuál sería la relación entre? Entre los conocimientos que el docente construye y la reconfiguración identitaria, mediada por todos los factores anteriormente citados. Ah, ok, ok. Bueno, pues sí, de alguna forma sí tocaste el plano epistemológico. Bueno, yo diría que puede incidir en la medida en que el tener una formación más amplia en el terreno epistemológico y a la mejor asumirse dentro de un paradigma, por ejemplo, yo me asumo dentro del hermenéutico interpretativo, eso supone haber explicitado, tener claridad cuál es la relación entre sujeto-objeto, es decir, cuál es la posición del sujeto frente al objeto. Por ejemplo, en el caso del paradigma hermenéutico interpretativo, es central pensar que vivimos en un mundo de significación y somos seres constructores de símbolos y de creaciones imaginarias, agregaría yo. Esa consideración, digamos, que agrega una profundidad a la mirada, a los conocimientos que el docente tenga. Evidentemente, mientras el docente se forme al revisar una teoría a la mejor profundidad o distintos referentes teóricos, va a tener más elementos para pensar su propia práctica docente, por ejemplo, o su propia construcción de objeto de estudio si está en un proceso formativo. Va a contar con más elementos. Yo recomiendo la revisión de literatura especializada, es decir, de artículos de investigación, porque nos ahorra mucho trabajo. Ahí en el artículo de investigación ya hay un referente teórico metodológico. Si el investigador hizo trabajo de campo, hay una perspectiva específica, metodológico, instrumental y hay resultados, ¿no? Eso ayuda mucho para generar un acervo de conocimientos y claro, puede que descubrir
algún autor o autores que me ayudan mucho para pensar mi objeto de estudio, pues puede ser que tenga un impacto muy favorable y sí, si yo también estoy repensando mi propia identidad como docente, puede crear un impacto tal que ayude a reordenar o reconfigurar. Simplemente pasar por un proceso formativo como posgrado me cambia mi identidad, me la reconfigura y tiene que ver, por supuesto, con todos estos conocimientos de los que hago acopio y cómo los proceso. Pero por supuesto que también toca en los vínculos con mi asesora, en mis vínculos con el equipo docente, porque finalmente los docentes a todos los niveles estamos operando también como sujetos que interpelamos, es decir, que convocamos a los estudiantes a ser de determinada forma y también tiene un lugar importante en la posible reconfiguración identitaria. Si te convoca favorablemente y bueno, hay un proceso, digamos, de impacto en tu identidad, que también es un proceso complejo, no tan explícito, pero bueno, cierro el paréntesis. Bueno, es probable que se produzca un cambio identitario. Creo que ahí podría haberlo. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Manuel, gracias por tu pregunta. Disculpe, doctora, voy a ser portavoz de una colega del doctorado. Si te pones de pie, Claudia, está afónica, pero nos está acompañando y me pidió plantear la pregunta. Ella le consulta de manera de duda cómo contribuir a fortalecer la identidad del docente, principalmente en educación básica, que es donde se desempeña, partiendo de la idea que está de esta revalorización del magisterio de la que tanto se habla. Lo menciona porque para la sociedad ya no tiene un vínculo o una identidad del docente y ya nos ven más bien como cuidadores de los alumnos y más que como formadores de ciudadanos. Es Claudia, mi compañera del doctorado, que está como aprendiente, solamente que está sin voz y me pidió ser portavoz de la consulta. Sí, muchas gracias, Oscar. Bueno, Claudia, te diría, hay varias cosas en lo que has preguntado. Dice, ¿cómo contribuir a fortalecer la identidad del docente en estos escenarios contemporáneos? Bueno, por un lado, la imagen social que se ha construido del docente, ahorita lo encontramos un poquito difusa. Ahí es un plano, digamos, general que competiría desde el terreno de la política educativa. Yo recuerdo cuando hubo todo un proceso, podríamos decir, de desprestigio contra los docentes en el marco de la reforma 2013. Ustedes recordarán cómo, bueno, la película, por ejemplo, de Panzazo, y cómo los spots televisivos en la televisión comercial denostaban al docente, particularmente caracterizaban al docente que iba a las marchas, demás como revoltoso, como agitador, los docentes que no iban, etcétera. Hubo una campaña de desprestigio, después por parte del sindicato hubo una campaña de tratar de revalorizar y la reforma de 2019 tiene mucho ese contenido de revalorización docente. Sin embargo, todavía digamos que sería necesario una campaña para trabajar y fortalecer la identidad docente, una campaña más mediática que fortaleciera. Hoy en día sabemos, con la gran cantidad de información que fluye, el cúmulo de imágenes que vemos día a día, se requiere recurrir a una constante difusión de lo que se quiere, digamos, difundir a nivel social. Y en el caso de la identidad docente, por supuesto que habría que hacer ese trabajo en el plano social.
amplio para soportar, digamos, para afirmar los esfuerzos que se puedan hacer en los espacios micro, en los distintos establecimientos escolares, dependiendo del papel que se juegue en la dinámica escolar, si eres directora, si eres supervisora o no sé. Creo que hay posibilidades o simplemente docente al interior de la escuela, hay posibilidades de proponer al interior de los grupos de docentes, bueno, por ejemplo, esta parte de fortalecer su formación, esta parte que si yo estoy accediendo a literatura especializada que creo que puede ayudar a fortalecer la mirada y el reconocimiento de mis colegas docentes, pues tal vez podría ser con esos, digamos, esas actividades micro y que parecieran muy menores, sin embargo, por el contrario, tienen un impacto en el establecimiento escolar y también hacer ese papel de interpelación, de convocatoria a decir, bueno, mira, hay estas posibilidades de acceso a estos documentos, hay estas posibilidades de revisión de esta literatura especializada, como para tratar de convocar e impactar en los docentes que están ahí. Claro, hay que generar estrategias micro porque a saber cuál es la dinámica escolar específica del establecimiento donde tú estás. Hay grupos, por ejemplo, ya formados de docentes, probablemente haya conflictos entre docentes, hay algún liderazgo que al que tú pudieras sumarte para poder convocar. Esas son estrategias micro en espacios institucionales concretos, ¿no? Y uno se tiene que inventar cosas para poder convocar a los sujetos. Por ejemplo, bueno, sí, no basta a lo mejor con decir, bueno, es que hay literatura especializada y puedes buscar aquí, no. A lo mejor ese docente ni siquiera tiene tiempo de meterse, ni siquiera sabe cómo hacerlo, no, le llevo el documento y a lo mejor empiezo por los documentos más accesibles y considero que son docentes que casi no están próximos a esa literatura. Por otro lado, por supuesto que hay problemas como de docentes ya, lo que decía hace rato, que ya están esperando solo la jubilación. Quizá esos docentes, bueno, sería muy difícil convocarlos porque están en una actitud ya de resistencia y negación y solo a la espera de retirarse. No hay una disposición. A lo mejor habrá uno más sensible que otro que a lo mejor pueda haber proximidad. Incluso manejar sobre su propia condición de futuro que va a ser un docente jubilado, de prepararse, a lo mejor ya tiene un proyecto, qué es lo que va a hacer después muy claro, pero a lo mejor no, y a lo mejor una vía de acercamiento podría ser ese, conformar su proyecto para cuando se jubile, qué va a hacer, porque, bueno, ese asunto de irse a poner frente al televisor por horas puede funcionarle un tiempo, pero después ya no le va a funcionar y puede tener hasta impacto psicológico con procesos depresivos, como pasa en muchos casos cuando la jubilación. No sé si más o menos abordo tu inquietud, Claudia, o si quieres focalizar más y yo pueda comentar más puntualmente. Me está haciendo señas que con este dato le ayuda mucho a solventar la consulta, doctora. Muchas gracias. Ok, gracias. Doctora, agradecemos mucho su participación. En realidad ha sido muy enriquecedor y me parece que se ha logrado este objetivo de ir cerrando o que vayan cayendo los 20 sobre las lecturas que revisamos, especialmente las referentes a las suyas, sin dejar de lado a las otras, por supuesto. Y bueno, no nos queda más que agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado. Doctora, buenas tardes. Ya, nada más quería, para terminar
esta ponencia tan interesante que nos hizo usted favor de compartir. ¿Algún consejo que usted les pueda dar a nuestros aprendientes desde esta mirada como investigadora? Porque lo que también busca este doctorado, pues es formar investigadores desde esta formación que tienen los aprendientes como docentes. Tenemos aquí varios tipos de actores, tenemos desde un supervisor escolar, docentes que están en preescolar, en primaria. Entonces, algo que usted les pueda sugerir para mejorar este proceso de formación en la investigación sería, creo que muy importante. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, sí, por supuesto, la investigación, pues es un terreno apasionante y le tienen que invertir. Digamos que en educación lo mismo que en la vida, básicamente es disciplina y trabajo constante y algunos momentos de felicidad, ¿verdad? Cuando uno ya termina la investigación, cuando uno logra publicar el trabajo, bueno, es muy gratificante, pero ahora tienen que instalar una disciplina constante, una inquietud, decía yo hace rato, de búsqueda de literatura especializada y de su revisión y análisis. Es un trabajo constante, desafiante, y les invitaría a que se enamoren de su objeto de estudio, porque es una relación amorosa que lo mismo nos hace sufrir que nos hace gozar. Entonces tienen que elegir con mucho cuidado. No sé si ahorita ya están en la fase en que ya tienen objetos de estudio determinados. Pues es el momento para definir con claridad si ese objeto de estudio les interesa, les apasiona, porque van a tener que dedicar muchas horas de trabajo y en ese sentido, pues tiene que gustarles, provocarles, inquietarles. Obviamente me dirán, bueno, pero ¿cómo voy a saber si apenas lo estoy conociendo? Bueno, pues le tienen que invertir mucho a la investigación que ya se ha hecho sobre eso para documentarse y para saber si efectivamente me interesa, me gusta. Creo que es un punto de interrogación para que les llegue a apasionar, y en función de eso, el resultado va a ser un trabajo interesante que pueda aportar al espacio de investigación del objeto de estudio en particular. Me parece que eso es lo que les podría recomendar y reiterar que esto, digamos, este oficio de investigar es un oficio que demanda muchas horas, demanda disciplina, constancia, pero que puede ser apasionante y sin duda muy gratificante, ¿no? Y bueno, de mi parte, pues sí ha sido un gusto, es un honor estar en estos espacios. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho y me congratulo de haber participado. Muchísimas gracias, estimada doctora. Me quisiera una última participación de cierre, expresándole que precisamente este doctorado en política y evaluación educativa busca formar a expertos en educación con un conocimiento transversal que puedan realizar investigación aplicada, colaborativa, sobre todo en los campos de política y evaluación educativa. En ese sentido, escuchar a expertos a nivel nacional, en este caso, como tenemos el honor el día de hoy de tener su charla de esta manera virtual, pues nos ayuda no solamente a los que estamos trabajando, colaborando en el doctorado, a los mediadores pedagógicos, sino que también les ayuda muchísimo a nuestros aprendientes a generar esta mirada investigativa. Obviamente, el día de hoy le reitero el agradecimiento de nuestro rector, del licenciado Mario Salomón Martínez Recendis, del maestro Artemio Ríos Rivera, director académico de esta universidad, y del maestro Fidel Rodríguez Viveros. Ellos nos hicieron el favor de compartir, de buscar una constancia, de realizar una constancia que le estoy mostrando en este momento,
que dice así: la Universidad Pedagógica Veracruzana otorga la presente constancia a la doctora Silvia Fuentes Amaya por impartir la conferencia Las políticas de sus sujetos, actores, juegos discursivos e institucionales a los aprendientes del doctorado en Política y Evaluación Educativa de la Universidad Veracruzana. Jalapa, Veracruz, Jalapa Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a 15 de febrero de 2025, y lo firma nuestro rector, el licenciado Salomón Martínez. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.